teoría debería empezar a partir de hoy, ¿sí? Como semanas, pues, de acuerdo al estatuto estudiantil. Pero entonces trataremos de hacer el esfuerzo esta semana. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas hay? Bueno. Listo. Entonces, arrancamos. Bueno, la idea principal de la temática de hoy es empezar como a practicar lo que es el concepto de la aplicación de la programación orientada a objetos en temáticas que son muy importantes en la parte de los sistemas de información. Y específicamente, pues la idea que estaremos haciendo ahorita es estudiar un poco el concepto de interfaces gráficas, ¿sí? De usuarios donde pues básicamente lo que se busca con esas interfaces es cambiar lo que hemos hecho nosotros a punta de estar entrando un numerito para tener una opción. Y la idea es que podamos utilizar y desarrollar un programa, ¿sí? Que vaya más allá de lo que es hacer la interacción a través de una consola, ¿sí? De usuario, que fue lo que hicimos en la primera práctica. Dentro de estas interfaces, sí, la idea es poder, como todo lo que hace muchos años se trasladó los sistemas operativos al ambiente de Windows, pues realmente pues hoy en día estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, de interacciones gráficas de usuarios a través de ventanas, barras de herramientas, cuadros de diálogos, toda una cantidad de elementos pues que están muy asociados a esa parte gráfica donde tenemos botones, se anima pues el darle clic a un botón y todo este cuento, y que pues nació mucho con el sistema operativo de Windows, ¿sí? Y pues la idea es que pues a eso es que estamos acostumbrados hoy en día y pues es como volvernos muy natural a ese tipo de tendencia que se trabaja hoy en lo que es el desarrollo de aplicaciones. Entonces en este ambiente pues realmente la idea en términos generales es que esta primera parte, los GUI, realmente te van a permitir de alguna manera poder ustedes desarrollar con clases todos estos conceptos de manejo de ventanas, barras de herramientas y todo, y de alguna otra forma aplicar ya no solo la programación orientada a objetos que se haría con esto, sino que también podemos estar aplicando una especie de híbrido en este tipo de programación para interfaces gráficas, que es la programación orientada a eventos. Entonces, en este momento, muchas de todas estas aplicaciones GUI, entonces tienen ese híbrido de tener clases, pero también tener un enfoque de programación orientada a eventos, donde realmente se van a crear las clases a través de esa programación orientada a objetos, pero con las respectivas APIs podremos implementar, sí, esa programación orientada a eventos, que pueda suceder alguna cosa, como interfaz que tenemos elementos de entrada, al darle clic a un punto, al darle clic a un botón, o algo, son eventos que se pueden estar registrando en esa interfaz a través de la API que se va a desarrollar acá con sus respectivas clases de nuestra aplicación y poder identificar esas acciones que de interacción tiene el usuario con respecto a la aplicación que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, pues hay un híbrido entre programación orientada a objetos y programación orientada a eventos para poder identificar esos eventos de usuarios y poder reaccionar a través de la programación de esas clases que tengamos asociadas a esas interfaces para poder hacer lo que se requiera como usuario en ese sentido. Entrando en el tema ya de Java, ¿sí? Nosotros vamos a tocar un tema, hay varias evoluciones que se han hecho en Java. Realmente la GUI es la parte que le permite al usuario relacionar con él. Y pues Java cuando nació, pues realmente la primera API pues, que él estuvo trabajando fue la AWT, que está compuesta por un conjunto de clases que permitían hacer esas interfaces gráficas e esas interacciones con el usuario. Pero pues la evolución de lo que es la parte de gráfica, los HTML que ya permitieron hacer nuevas animaciones y cosas de esas, hizo que se evolucionara para aplicaciones standalone, sí, una nueva API que fue la Swing. Entonces, la AWT es la primera interfaz gráfica que se desarrolló en Java, luego se evolucionó a la API de Swing, ¿sí? Muchas de las aplicaciones hoy en día, yo diría que gran parte de ellas están hechas en Swing, ¿sí? Y con el tiempo, pues estas son mucho más ricas, mucho más bonitas, tienen más animaciones, mucho más elementos para gráficos y de acción, en ese sentido que la AWT, sin que esta
tampoco se haya delegado totalmente. Hay muchas cosas que la Swing se soporta sobre las clases que están asociadas a la WT. Entonces, esto ha seguido siendo una híbrido, digámoslo así, donde se extendieron a nuevas clases aquí y aprovechan algunas clases también de la WT originales. Entonces, esa WT, como lo hablan aquí, es un Astra Window Toolkit, entonces está apropiada para interfaces muy simples en general, ¿sí? No para proyectos tan complejos, y en Java 2 se reemplazó entonces, como les digo, por la Swing, que realmente pues ha hecho que en su momento pues se haga más vistoso las interfaces como tal y tienen componentes muy interesantes que no tenía la AWT para interrelacionar con el usuario. Sin embargo, con la evolución que les decía del Internet y de todo, aplicaciones como Flash y ese tipo de cosas que nacieron en su momento, sí, y postergan después ya a nuevos desarrollos como el HTML5 y todo esto de la web y todo, se hablan entonces de aplicaciones enriquecidas, ¿sí? En ese sentido, pues tienen mucho más movimientos, muchas más animaciones, y siguiendo ese tipo de enfoque de evolución que se ha tenido, pues el mismo Java también pues ha querido desarrollarse para estas aplicaciones standalone, pues, y a partir de la 8, pues el Swing trata de tener un enfoque de reemplazo. No es que lo va a reemplazar porque él sigue existiendo y las nuevas versiones que han salido de Java, de todas formas, coexiste el Swing como tal, son librerías que existen, ¿sí? Y su fuerte está en esas dos, en el Swing, porque hay muchas aplicaciones que, mejor dicho, la gran mayoría que se han hecho en Java están hechas en Swing y pues no va a desaparecer, pero sí tiene un nuevo enfoque para hacer aplicaciones enriquecidas, como les digo, que vienen con animaciones y elementos muy bonitos, digamos así, de colorido y de efectos especiales que tienen. Y entonces, en ese sentido, se inspira mucho en Flash y todo eso que les decía de Internet, y surgen las nuevas librerías, que es el JavaFX, ¿sí? Entonces, como JavaFX, pues la idea es que nos evolucionamos. Antes hablamos de esto mismo de Swing y ahorita estamos hablando de JavaFX, ¿sí? Y con él, pues la idea hoy es como dar una visión un poco ya genérica de cómo se trabaja las interfaces gráficas con esta librería JavaFX. Entonces, JavaFX, como lo digo acá, es una API, es un marco de trabajo, ¿sí? Para desarrollar interfaces gráficas de usuario, y están compuestas igual, pues la idea es utilizar clases, la idea es aplicar la programación orientada a objetos que tenemos, desarrollando a través de su uso las clases que ellos tienen en esas librerías, hablar de interfaces, que ya sabemos cómo se trabaja la herencia múltiple con las interfaces acá en Java, y hablar algunas subclases, ¿sí? O derivaciones que se tienen precisamente de muchas clases que se trabajan acá, para poder hacer esos efectos y ese tipo de interfaces mucho más enriquecidas, digámoslo así, que lo que se venían haciendo con el Swing, ¿sí? Entonces, todo esto con el fin de poder interactuar mucho más dinámicamente en ese ambiente que nació hace muchos años de lo que es el ambiente Windows. Entonces, JavaFX contiene paquetes que comienzan con el prefijo JavaFX, ¿sí? Entonces, este es su logo y su símbolo. Hay más de 30 paquetes en las bibliotecas de esa librería API, pues, que se tiene como tal, ¿sí? Algunos ejemplos son la librería Application, el Stage, el Escena y los layouts. Son librerías que están incluidas dentro de toda esta API que se desarrolla para interfaces gráficas de usuario del JavaFX. Cada una tiene sus respectivas clases. Las aplicaciones nos van a permitir a nosotros aquí implementar y ver cómo una aplicación puede desarrollarse como una interfaz gráfica, ¿sí? Y en el application vamos a mirar varias cosas. Con el stage vamos a mirar ahorita que aquí detrás de esto tiene una metáfora. FX, como muchas de las interfaces, tratan de seguir una metáfora. Específicamente aquí se habla de un escenario, ¿sí? O sea, como un estudio, y que ese estudio con su teatro, pues, y su, digamos, plataforma, pues, como que se tiene, que sería su stage, tiene escenas que se pueden estar implementando para poder manejar este elemento de la interacción con el usuario, ¿sí? Y manejamos modelos de distribución de los elementos a través de esta capa, por ejemplo, el layout. Entonces, tocando esto, como les digo, se puede ver esto como que es la metáfora, donde pues JavaFX se inspira en ella, ¿sí? Donde a diferencia pues del Swing, donde se inspira como una gran ventana, un gran marco, pues allá, aquí se inspira como en esta metáfora de tener como ese escenario, donde pues aquí al interior de ese escenario pues van a
como cuando vamos al teatro, escena 1, escena 2, cada escena va a tener un conjunto de elementos, como vayamos en el teatro, podemos tener la silla, la mesa, no sé, ambientaciones así normales que estén propias de la escena, ¿sí? Asimismo, pues aquí las interfaces pues van a tener sus componentes propios, que ya serán botones, serán textbox, elementos pues que yo quiera hacer para capturar información desde el usuario. Y entonces nos inspiramos en este enfoque, ¿sí? Entonces al menos vamos a tener el stage y el escena. Entonces, como el escenario pues grande donde se tengo y vamos a hablar de una escena que sería como digamos la ventana temporal que vamos a usar y al interior de ella es que vamos a conformar todo lo que es esa escena, como les decía, como la mesa, la silla, nosotros tenemos botones, datos de entrada y elementos como tal. Entonces el stage se puede ver como esa gran ventana, es como pues esto se crea automáticamente con la máquina virtual de Java cuando se lanza digamos la aplicación como tal. En este sentido, se habla que existe un stage primario, se llama primary stage, y en ese, comparándolo con el swing, pues se puede considerar que es como el Windows, la ventana alrededor de la cual se va a fabricar todo lo que es la interfaz gráfica de usuario para nuestra aplicación. Inclusive en ella puede tenerse varias escenas que van a estar asociadas a ella y cada escena va a tener sus componentes como tal. Entonces, se habla de eso, de la escena, que será visto también como un contenedor, donde en él se van a poner todos los elementos de ese Windows que se pueden tener para interactuar con el usuario. Al interior de esto, dentro de esta metáfora que trabaja JavaFX, se habla de que ellos tienen una definición muy abstracta también, independiente de los elementos particulares y sus nombres como botón, textbox o cualquier cosa. Ellos tratan todos estos elementos que van a ir en la escena como nodos. O sea, y aquí se va a formar como un componente visual, ¿sí? Que vas a tener varios componentes que, sea lo que sea, puede ser un shape, un image view, un control UI o un panel o cualquier cosa de estas, ¿sí? Siempre a la final cada uno de estos va a ser un nodo también. Entonces vamos a tener un modelo abstracto de nodos donde vamos a tener un nodo raíz y a partir de ese nodo podemos tener sus nodos, ¿sí? Y vamos a conformar esa escena que a la vez cada uno de esos nodos será algún componente de esos que estamos hablando acá para poder realizar acciones sobre esa interfaz y interactuar con la aplicación. Entonces, fuera de esto, la idea también es que nosotros al interior de esto, un panel puede existir, o sea, un contenedor, pues es un contenedor, también van a existir paneles que así como un botón, pues también van a ocupar un espacio en esta escena, pero va a tener también la característica de que al ser un contenedor puedes guardar objetos internamente en él, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de que podemos tener también paneles anidados, donde tenemos el contenedor al interior de un panel, podemos tener otros paneles y ir fabricando nuestra interfaz de la manera en que nosotros la necesitamos, que es algo que vamos a estar también viendo un poquito ahorita y en la próxima clase de la semana siguiente. Entonces, hablamos de esto, de que también los paneles pues van a ser nodos como tal, a ser unos componentes normales, y está la clase control que se refiere ya a elementos particulares que van a estar al interior de esos paneles, que son precisamente los labels, los checkbox, los radio button, los botones normales, los fiel, etcétera. Todos ellos pueden estar al interior de esos paneles, ¿sí? No deja de todas formas entonces de tener un formato que de todas formas esos paneles pueden ser también nodos y cada uno está al interior de él conformando elementos particulares. Entonces, hablamos entonces en este momento de nodos y grafos de escena. Entonces, una escena puede tener elementos individuales que, como les decía, se pueden ver como elementos abstractos que serían los nodos. Entonces, la clase base de todos los nodos, pues es ese node, ¿sí? Y podemos tener también, entonces, un button control también será como un nodo. Los nodos pueden tener nodos hijos, esos serían los contenedores. Los nodos sin hijos se llaman, pues, nodos hojas. Y cada nodo, ¿sí? En escena no tiene padre, sino ahí existe un nodo, pues ese será como el nodo raíz sobre el cual voy a arrancar y empezaremos a fabricar, digamos, la escena como tal. Entonces, existen varias subclases de nodo, ¿sí? En este momento, pues tenemos el Parent, Shape, Image View, que lo vamos a estar viendo todo esto, el panel, el control,
muchos elementos que pueda estar trabajando en él como tal. Entonces, la colección de todos los nodos en una escena, pues se va a llamar ese scene graph, que es ese grafo de escena, que me permite hacer la distribución de todos los componentes que van a aparecer en esa interfaz, ¿sí? Que estará asociada a esa escena, y realmente consiste en un árbol de nodos. Entonces, viéndolo ya desde una perspectiva gráfica y el enfoque que tiene JavaFX, entonces vamos a ver que nosotros vamos a tener el stage, vamos a estar compuestos por esas escenas, pueden haber varias escenas, ¿sí? Pero las escenas están asociadas a un stage, ¿sí? Único en ese sentido, y a la final, en las escenas vamos a tener un parent que va a estar único para este señor, que va a permitir fabricar ese grafo de nodos, ¿sí? Ese parent no deja de ser un nodo, y a la final nosotros podemos empezar a construir elementos al interior de estos señores, ¿sí? Y vamos a tener que como nodos podemos tener componentes como el shape para hacer dibujos y cosas particulares, desarrollar que la linecita, que el circulito, que una elipse, o sea, hacer dibujos que puedan llevarse en la interfaz, podemos usar esos shape, podemos usar imágenes a través de componentes como el image view, ¿sí? No dejan de ser también nodos, o podemos tener controls, que ya lo han dicho, los buttons y ese tipo de cosas, o panels que van a ser como contenedores. Ambos no dejan de ser objetos, subclases de este elemento, quien a la vez pues, son nodos también. Entonces ellos también van a ser nodos, igual que lo que son shape y el image view, desde esa perspectiva abstracta. Entonces, en una escena pueden contener los controles, panel, view, shape, cualquiera de estos elementos, y un panel pues puede contener cualquier subtipo de nodo, porque como son contenedores pueden guardar un montón de elementos. Hablamos entonces que en el shape pues pueden haber varias clases, como la línea, el círculo para hacer dibujos, todo esto, un rectángulo, un polígono, todo este tipo de cosas, escribir texto para fabricar imágenes pues interesantes alrededor de la interfaz que nosotros vamos a hacer. Podemos también, lo que les decía, el Image View para mostrar las imágenes que yo quiero insertar en las aplicaciones. Y tenemos aquí elementos de control como son el text file, el button, el label, el checkbox y todos los componentes básicos que se tienen para una interfaz GUI. Igualmente, lo que les decía como contenedor, el PAN, pues va a tener también en este momento, y lo vamos a ver hoy, vamos a permitir nosotros asociar a cada panel, que va a estar como un contenedor, se les puede asociar lo que se llaman aquí los layout, que es como ese paradigma de distribución o de esquema, en el cual yo voy a decir cómo los elementos que van a estar al interior de ese contenedor panel pueden estar organizados visualmente como tal. Entonces, en este momento podemos asociarles a esos elementos un layout para decir un modelo de distribución genérica para ese componente como tal. Podemos hablar de scroll panel, pues para poderse, si es muy grande lo que va a tener ahí, pues poderse subir y bajar para ver todos los componentes que se tienen. Hasta aquí, digamos, entonces empezaremos ya esta visión general, empezaremos a mirar algunas clases muy particulares de JavaFX. Entonces, como les decía, JavaFX tiene paquetes como el application, pero también tiene al interior de la clase application. Entonces, en este momento en el paquete application que lo tengo acá, pues voy a tener esa aplicación, sí, como clase, y esta nos permite a nosotros definir el marco contextual básico para desarrollar una aplicación en el contexto de JavaFX. Entonces, todo programa JavaFX pues es definido en una clase hija. Lo que vamos a hacer nosotros es extenderla como una hija de application como tal, como clase. Entonces, quiero inventar mi propia clase, pues aquí la estamos poniendo como clase de la aplicación, es el nombre que vamos a decir, y la vamos a poner como hija de la clase aplicación como tal, que recordemos está en el paquete application, ¿sí? Entonces, una cosa que también quería aclarar, ahorita los ejemplos que vamos a manejar, los estoy manejando un poco en la librería de Java, en el SDK, el 15, pero todo esto también trabaja en el 17. También se les dejará un manual también para que miren cómo se instala esto. Sí, todas estas clases hacen parte también de esa actualización de la 17, que es la que estamos tomando como aplicación, base en este caso del desarrollo del curso. Pero bueno, entonces entrando en la clase aplicación, en realidad aquí es importante verlo. De hecho, creo que yo lo tenía por acá, ¿sí? Y tenía aquí, de hecho, estaba haciendo una comparación entre los tres y pues teniéndolo acá,
Miremos que muchos de estos elementos, si yo quiero, yo puedo buscar aquí la clase application, ¿sí? Y tenemos, como les decía, o paquetes o tenemos realmente la clase application, ¿sí? Dentro de esta clase application que nosotros estamos desarrollando acá, ¿sí? Que está al interior de la aplicación, pues él va a tener también una serie de métodos que aquí están puestos en términos generales y los podemos estar observando. Y como les digo aquí en las diapositivas, hay varios métodos que se definen en esa clase aplicación y dentro de los principales, pues vamos a tener en cuenta estos, el in, el start y el stop, ¿sí? Que son elementos que están definidos ahí. El start y el stop hacen parte precisamente de esta especificación de la Java FX17, pues del SDK. Sí, el Java FX17 pues está asociado a ese ambiente. Y vamos a tener estos tres métodos, el in, start y stop. Entonces, como tales, vemos aquí que start es un método abstracto, ¿sí? Los otros son métodos normales y teniendo presente esto, pues en ese caso, el método init, pues realmente es un método que cuando se vaya a crear ya la aplicación como tal, ¿sí? Lo que va a hacer es que lo primero que él tiene que ejecutar es ese init, entonces va a ser llamado cuando la aplicación comience a ejecutarse. Esto es como orientado pues a dar diversas inicializaciones acá, ¿sí? No se puede usar para crear un stage o una escena, simplemente es, no sé, estoy hablando de algo absurdo, pero puede ser, venga, vamos a abrir una base de datos o vamos a abrir un archivo como tal, algunos elementos pues que yo pueda estar teniendo en cuenta antes de mostrar lo que es la interfaz, entonces permite ejecutar esto. Como lo dice acá, no es obligatorio definir, si no se define, pues se va a incluir algo simplemente vacío. Tenemos el método start, que este es un punto clave, que luego después de este llamado al método init, pues este realmente es el que va a empezar la aplicación. Entonces, al interior de él es que vamos a hacer muchos elementos de la programación para poder desarrollar la aplicación de interfaz gráfica, ¿sí? Y en este caso construye y configura la escena. Entonces, independiente de todo, miremos que aquí en el método se pasa un objeto de tipo stage, ¿sí? Que sería el escenario como tal, y podemos entonces, digámoslo así, construir la escena a través de este método start. Entonces se le pasa como parámetro ese objeto stage para decir sobre cuál es que vamos a construir la escena, y al ser abstracto, pues este siempre se debe sobreescribir como tal y se debe definir lo que va a ir en él para cada una de las aplicaciones, que recordemos heredan precisamente de ese método como tal de application. Por último, tenemos también el método stop, ¿sí? Que ya después de dar el start, pues cuando una aplicación ya termina, pues permite manejar acciones de cierre. Lo que les decía, podría ser algo así de cerrar una base de datos, no sé, alguna otra cosa, pues de un mensaje de ella, muchas gracias, hasta luego, lo que sea, pues algunas cosas que ustedes quieran hacer, sí, o borrar algunas cosas que están en el disco duro, temporal, no sé, algunas cosas que se puedan, pero el hecho es que una vez que termine la aplicación, puedo ejecutar el stop para precisamente hacer ese tipo de acciones. JavaFX, entonces, como les decía, en su clase de application, entonces es la que nos va a permitir disparar, digamos, la aplicación y al interior de ella tiene un método que se llama el launch, ¿sí? Entonces, este es el que realmente me va a disparar, es un método estático que me va a disparar la aplicación. Entonces, si lo vemos así, es un public static void y launch, donde estoy pasando un string y los argumentos es posiblemente una lista vacía de string que típicamente especifica argumentos de línea de comando. Pues en general no nos vamos a dedicar a hacer cosas acá y causa que la aplicación sea construida y seguidamente se llamen los dos métodos el in y start, ¿sí? Y en este sentido, y entonces con él lo que se va a buscar es que cuando ustedes desarrollan su subclase de aplicación, desde este momento, cuando ustedes lo van a ejecutar, se va a ejecutar ese launch. Realmente ustedes buscan un main que lo vas a tener, pero él va a lanzar este launch que al ser estático puede ser ejecutado desde ese método main. Recordemos que no podemos disparar un método normal, ¿sí? Sino tiene que ser estático al interior de un main, porque el main es estático. Entonces, este método es estático también y permite ser ejecutado desde el propio método main de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar, porque pues main es también estático. Entonces, espera que la aplicación haya terminado, como tal se dispara, ¿sí? Ya sea a través de platform.exit o todas las ventanas de la aplicación se hayan cerrado. Estos como elementos.
Y pues básicamente llama al método stop. Una vez que se ha lanzado el launch, pasa todo esto, pues ya llama al método stop y pues la idea es parar, digamos, ya la aplicación. Aquí vemos en el contexto, ¿sí? Un primer ejemplito de JavaFX. En este sentido, pues la intención que tenemos es fabricar algo muy sencillo, una ventana, ¿sí? Entonces vamos a darle esto de que en mi primer JavaFX, vamos a hacer una ventanita y vamos a poner un label aquí en la mitad que es el OK. En términos generales, lo que les decía, se habla entonces de sobreescribir el start, ¿sí? Mire que definimos mi clase, mi JavaFX, y la vamos a extender de la clase aplicación. Todas estas son elementos que son importantes para desarrollar este programita. Dentro de ello está la application, que es nuestra clase que vamos a estar usando. Mire que la extendemos desde ahí. Y tenemos también clases como el stage y el escena, ¿sí? Como tal. Y algunos componentes básicos de control como el botón que vamos a estar desarrollando. Entonces, mire qué botón está, este botón está en el control y las escenas en el escena y el stage aquí también y la aplicación en su respectivo paquete de application. Entonces, en ese sentido, extendemos nuestra nueva clase que vamos a hacer de interfaz gráfica, que es mi JavaFX, desde la clase aplicación. Y como se define esto y estar ese abstracto, se define el método acá. Entonces, lo que decíamos, se pasa un stage, en este caso lo dejamos en mi stage. Esto siempre lo vamos a tener por ser interacción con el humano. Lo vamos a poner ahí como una línea fija, perdón, el exception, y vamos a asignarle el título al stage. Entonces, mire que para poner en nuestro elementico acá es algo muy sencillo. Yo tengo mi stage, que sería este contenedor grande que tengo, y le va a decir, vamos a ponerle su título. Entonces, recordemos que el stage es como el Windows, realmente la ventana, y estaríamos poniéndole el título a la ventana, mi primer JavaFX, que es lo que estamos asociando ahí. Una vez que ya lo creamos, podemos nosotros crear una escena nueva, que es la que vamos a mostrar al interior de ese escenario, pues que sería el stage, ¿sí? Y en ese sentido, simple y llanamente creamos una nueva escena y podríamos en esa nueva escena poner los objetos que yo quiero que van a conformar la escena. En este caso particular, solo incluí un objeto que es un botón OK y lo estoy colocando en este momento como 300 y 200, sí, son los elementos claves que él va a estar manejando para poder definir el tamaño, sí, y el elemento principal que se va a desarrollar esta ventana como tal. Entonces, la escena tiene esto en píxeles. Entonces, miremos que son 300 en horizontal y 200 en altura, sí, eso es lo que se está definiendo acá, sí, y va a conformar realmente el tamaño sobre el cual se va a trabajar esta interfaz gráfica. Entonces, crea MyScene para un node del tipo bottom. Entonces, ese va a ser nuestro elemento inicial que vamos a poner en el node con un tamaño específico y esta escena va a ser de 300 por 200. Entonces, si nos vamos a esto, pues como para no hacerlo tan monótono, pues la idea es también tenerlo acá y si lo vamos a ejecutar, que este es nuestro código, ¿sí? Entonces, lo podemos estar ejecutando. Y mire que esto es lo que nos está generando como tal. Entonces, aquí siempre hay una ambientación, no sé si se alcanza a notar ahí en la pantalla, el hecho de que yo entre, cambia un poco, digamos, el color de los botones y ese tipo de cosas. Pues hasta ahora no está programado que se hace si yo le doy un clic, sí, ahí cuando esto titila es porque estoy dando un clic, pero no lo hemos programado como tal. Solo pusimos el label. Listo. Entonces, esto es como el ejemplito de lo que se trabaja. Entonces, miremos que una vez que lo terminamos, perdón, aquí, entonces mírese que una cosa es el launch y ese launch se dispara al interior del main. Entonces, una cosa es tener mis tamaños de estos elementos, definir mi escena y le estamos diciendo acá con el My Stage Show, ¿sí? Estamos diciéndole que se muestre ese My Stage. Entonces, aquí lo estaríamos mostrando. Previamente al inicio estaba el método launch, ¿sí? Que es estático y puede ser disparado desde el main porque es estático y ese es el que nos dispara todo como tal. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, dentro de este mundo de las interfaces gráficas también hay algo que es importante, ¿sí? Y es que nosotros podemos ponerles también distribuciones a los paneles.
Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? Nosotros también, aquí lo único que nos importó fue poner un elemento y él automáticamente quedó aquí en el centro, dándole nosotros los tamaños a la ventana. Entonces, en este sentido, nosotros podemos asociar la distribución de los componentes que van a estar en el interior precisamente de esa escena que yo voy a desarrollar. Entonces, hay varias distribuciones, ¿sí? Y esas se van a manejar al interior precisamente de estos panel layouts, ¿sí? Que es el paquete donde van a estar todos estos elementos que estamos hablando acá. Entonces, las clases más usadas en el layout panel son, entonces, en este momento el flow panel, ¿sí? El grid panel también y el border panel, ¿sí? Son elementos que son de los más usados, ¿sí? Hay otros, como lo vemos ahorita más adelante, que están puestos acá para poder definir otras distribuciones de la interfaz. Pero teniendo presente esto, entonces el flow panel permite la ubicación de los componentes que van a ir en la escena como si fuera así. Según el tamaño, va a decir, vea, estos botones tienen tanto por default, empieza a distribuirse de izquierda a derecha, por cada uno, según los componentes, para ocupar todo el área que se tiene aquí en este momento como tal. En el border panels se divide el contenedor en 5 regiones, a diferencia de este, que todo va entrando aquí, se va corriendo dependiendo del tamaño. Mire que aquí sobró más espacio que en este botón 12, ¿sí? Si hubiera sido más grandecito, llegaba hasta la esquina. Ahora, si era mucho más grande todos, pues tendrá que asumir que se baja. Y es parte de lo que se va a mostrar en la interfaz gráfica de usuario cuando corre. O podemos, en este caso, hablar precisamente de otras clases como el border panel. Que como les digo, son 5 regiones, pues básicamente son el top, el left, ¿sí? El right, el center, que sería esto que está alrededor de hasta el top, o el bottom, ¿sí? Entonces el centro ocuparía todo ese espacio, el left ocuparía un pedazo a la izquierda y el right un pedazo a la derecha. Esas son formas de distribuir todos esos componentes que nosotros estamos trabajando. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o algo como dudas, muchachos. Bueno, entonces, teniendo presente esto, pues nos falta otro que es importante, que es el grid panel. Entonces, el grid panel es como una hoja en Excel donde yo puedo definir varios paneles. Entonces, en este caso está compuesto por filas y columnas. Lo puedo trabajar para distribuir los componentes que voy a llevar allá. Si lo vamos a trabajar en ese sentido, diríamos, vamos a crear aquí una interfaz con un flow panel, ¿sí? Como modelo de distribución. Entonces, igual que en todo lo demás, simplemente nos extendemos la aplicación, definimos el start, ¿sí? Y en ese start, pues pasamos precisamente el stage, lo vamos a llamar primer stage, y al interior de él vamos a configurar el layout. Entonces, por ejemplo, el raíz, el nodo raíz, pues que va a tener este señor, ¿sí? Vamos a decirle que es un flow panel, ¿sí? Vamos a definir este root aquí como un flow panel. Vamos a definirle a él en este momento, si bien es un flow panel, ¿sí? Vamos a definir de alguna manera, ¿sí? Vamos a definirle cómo van a ir distribuidos los componentes que se van a desarrollar ahí. En este sentido, podemos usar estos dos métodos de ese elemento raíz, que es el panel que yo voy a contener, y vamos a estar trabajando el set bgap, ¿sí? Y el set hgap. Cada uno de ellos, como lo indican ahí en la flechita, indica que cuando usted implemente componentes que van a estar incluidos en este espacio de trabajo, ¿sí? Pues lo que van a hacer es que van a estar separaditos por ese número de píxeles que se están definiendo tanto vertical como horizontal. Pues a nivel vertical, en el caso nuestro acá se definieron 8 píxeles y a nivel horizontal se definió la mitad, o sea, 4 píxeles la separación entre los componentes. Entonces, mire que ahí al flow panel, que es el modelo de distribución que vamos a usar, pues vamos a decirle también que la separación de los componentes van a tener esa distribución. Y eso se nota más o menos acá, es un poquitico más ancho que lo que sería el horizontal que se tiene en este sentido como tal, porque apenas son 4. Para este problema podemos generar varios elementos de control. Básicamente vamos a usar botones. Entonces, mire, hacemos un for normal, donde vamos a crear por cada for, cada ciclo, un botón nuevo. Entonces, hay un constructor, aunque esto lo veremos con más detalles de la próxima semana. Tenemos el constructor botón
en este sentido, le pasamos el texto y le podemos, en ese elemento, vamos a adicionarle el texto. Recuerda que con el más se adiciona es un string, no va a dar un número independiente, sino que ya se va a sumar como string. Y lo que le vamos a decir es que vamos a tener ese string.value de off como elementos que van a estar asociados a él con el índice sub i. Entonces aquí nos va a estar dando unos valores asociados a ese for que nosotros estamos trabajando. En ese sentido, desarrollamos en esa línea el botón y aquí vamos a desarrollar realmente la capacidad para decir, venga, vamos a coger los hijos de él y le vamos a adicionar ese botón que yo tenga acá. Entonces, al elemento raíz que yo tengo acá, que es este flow panel que yo tengo, vamos a capturar qué hijos tiene él, digamos así en este momento, y le vamos a adicionar el botón 1 como tal. Entonces, de alguna manera, este botón va a estar sube y sube y sube hasta el elemento 14, ¿sí? Cada uno de estos señores, pues, va a tener unos valores, ¿sí? Perdón, hasta el elemento 15 como índice que tiene acá y va a aparecer hasta aquí como valores. Entonces, ese getChildren, como les decía, es capturar, hey, ¿cuál es el hijo de este elemento raíz? Aquí no tiene nada, lo toma como punto de partida y vas a empezar a usar los botones y estarse moviendo. En ese ejemplo, creo que está acá. ¿Dónde está? Ya no tenía ejemplo 1. ¿Sí? Si lo vamos a ejecutar, a llamarlo así. Mira que yo en este momento yo no tengo programado ninguna reacción a que le den clic a esos botones. Simplemente se distribuyeron, se hicieron, digamos, en este punto, ¿sí? Como tal, como esos ejemplos pues, de distribución y se crearon normalmente. Lo que les decía a ustedes, tengo la escena, le vamos a dar los 300 por 250, ¿sí? En este momento vamos a poner el título Flow Panel Layouts. Con ese título vamos a ubicar la escena, ¿sí? A nuestra primaria stage que tengo acá, y va a ser escena. Y luego la vamos a mostrar, que es esta ventana ya, ese primer stage es lo que vamos a mostrar y que la gente pueda ver cuando se cargue. Eso es como básicamente lo que se trabaja en ese sentido. Tenemos un también de border panel. Recordemos que el border panel divide lo que es el espacio de trabajo en 5 regiones: la superior, la de abajo, la de la derecha, la de la izquierda y el centro, ¿sí? Entonces, en ese quehacer de ideas, en este ejercicio del ejemplo 2, ¿sí? Vamos a mirar nosotros que nosotros podemos entonces crear una distribución a través del uso de ese objeto border panel, ¿sí? Entonces creamos un objeto, lo ponemos aquí como raíz, lo llamamos así, y vamos a definir los componentes de manera independiente. En este momento creamos un text file, que es este, ¿sí? Y lo vamos a rellenar inicialmente con el string stop. Luego creamos el botón left, ¿sí? Creamos el text file right, que lo tengo acá, y creamos un nuevo botón, que es el que yo tengo acá como punto, ¿sí? Y luego vamos a mirar que nosotros podemos cambiar la alineación por defecto del nodo center. Es decir, mira que cada uno de estos elementos quedó en un punto, ¿sí? Particular. Entonces, aquí cada uno de estos señores tiene sus propias ubicaciones, ¿sí? Y aquí simplemente lo que se quiso hacer con este ejemplo es que si usted nace y tiene center, ¿sí? Entonces el border panel.set alineamientos, ¿sí? El alineamiento que yo tengo acá, yo lo puedo realmente cambiar. Entonces mire que aquí nace un botón, pero lo que estoy haciendo es que en el border panel voy a cambiarle la alineación, ¿sí? Voy a tener alguna por default y le voy a decir que este señor va a ser bottom grid. Entonces, esto es una constante, que ahorita miraremos ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, mire que en el área del borde, lo que les decía, tenemos top, right, el bottom, left, ¿sí? Y el center. Cada área puede contener solo un contenido. Bueno, la alineación, pues entonces todo esto depende, pues va a ser una combinación de palabras, ¿sí? Que les van a dejar como un todo.
Entonces miremos que aquí vamos a tener, si yo quiero que vaya arriba, entonces estos son valores por default. Entonces la posición siempre va a ser el top left, en el botón va a ser bottom left, el de la izquierda va a ser top left, el de la derecha va a ser top right y este center, que es el realmente gran espacio que se puede ocupar el como tal dentro de esta interfaz. Listo. ¿Qué más podemos decir sobre estos? Venga, este es el ejemplo 2. Miremos que en este punto nosotros tenemos, vamos a cargar en este momento el ejemplo 2. Miremos que lo tenemos acá. ¿Sí? Un segundito, yo miro una cosa aquí. Una cosa. Si estamos grabando, sí. Bueno. Listo. Entonces, miremos que nosotros en el ejemplo 2, sí, teníamos todo esto que les está diciendo, sí, y pues básicamente con el botón right, lo que lo vamos es afectar, y vamos a afectar la posición de este botón para ponerlos acá, que sea abajo y a la derecha. Si yo corro originalmente este programa 2, ¿sí? Miremos que yo en este caso, ¿sí? Mire que yo tengo aquí comentado el border panel set alineamiento bottom right, ¿sí? Entonces, para este caso, yo pues voy a construir lo que les decía, el top, el left, el right, y cada uno lo va a poner. Entonces, para yo poner, digamos, en un objeto de border panel, yo simplemente le digo set top, set left, en qué punto yo quiero poner el componente, ¿sí? Entonces, mírate que nosotros ponemos el set top, entonces puse el texto file, en el left puse el button, en el text file lo puse a la derecha, y aquí en set button puse precisamente un botoncito en la parte de abajo. Pero entonces aquí, sí, vamos a cambiar la alineación por default, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear el botón center, y vamos a cambiar la alineación para cogiendo el root, que es el original donde se tenía, sí, que es de border panel, le vamos a decir set center, sí, ya no es bot ni nada de esto, y le vamos a incluir el botoncito que yo tengo acá. Entonces, no vamos a afectar en este momento la alineación. Entonces, por default, recordemos que por default en este caso, ¿sí? En el centro debería estar en una posición central, ¿sí? Como elemento, vamos a mirar si yo ejecuto a esta aplicación. Este es el ejemplo 2. Esto. Si yo lo ejecuto, mire que en este caso, mire que me apareció en el centro, ¿sí? Porque está comentada la alineación. Entonces, aquí este señor aparece en el centro, los otros aparecen normales, ¿sí? Pero este señor apareció por default en el centro, que es el valor por default que tiene el componente de la izquierda. Entonces, tengamos presente que tenemos en este border panel, tenemos un elemento superior, un elemento a la izquierda, un elemento a la derecha, el centro y el elemento inferior. Entonces, esto es como lo básico que tenemos acá. Mire que este es el center y en este se muestra distinto, porque es que en este ya se muestra el botón aquí abajo, ¿sí? Y a la derecha, que es lo que yo estoy haciendo acá. Como lo tengo comentado, si yo le quito a este señor este comentario y vuelvo a otra vez y lo ejecuto, pues ahí sí ya me va a volver a cambiar y ya no va a ser ahí, sino en la parte de abajo de este señor. ¿Sí? Entonces ya fue a este y ya no estuvo en el centro como lo teníamos originalmente en la ejecución anterior. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? Entonces, por eso el botón right lo que hizo fue colocarlo ahí. Bueno, mire que en términos genéricos, lo que hemos hecho nosotros entonces es poniendo este botón ahí y ya lo último, pues lo normal, hemos puesto el título, los tamaños de 300 por 12, hemos puesto cuál va a ser la escena y la mostramos. Y nuevamente con el launch hemos cargado todo. Entonces, esta es la forma, pues relativamente, entonces ya llevamos dos formatos, ¿sí? El flow, el border y nos queda el grid panel
en este momento. Y como les decía, el Grid Panel es como una especie de celditas en Excel, donde de alguna manera, igual que esto, pues tengo que importarlo, pues que me salten los anteriores, pero aquí estamos, mire que tenemos las aplicaciones normales, no sé qué, como elementos, ¿sí? Y simplemente importamos el Grid Panel, la clase Grid Panel, desde este paquete layout. Y lo que estamos haciendo es lo normal, con el star lo vamos a sobreescribir y ¿qué es lo que vamos a crear? Una etiqueta email, otra password, que serían estas dos de acá. Vamos a crear el test file, ¿sí? Como test file 1, vamos a, en este sentido, el test file 2, ¿sí? Que sería este señor, ¿sí? Y vamos a crear dos botoncitos que son el Submit y Clear, que eso es lo que estamos haciendo acá, los botones. Y como tal, mire que se crearon todos los componentes, pero no se han ubicado en la escena. Esto es parte de lo que se ha desarrollado. Y una vez que ya empezamos, entonces decimos que vamos a tener un modelo de distribución, que es de Grid Panel, ¿sí? Y vamos a definir el borde del panel. Entonces, en este momento, nosotros también podemos, independiente de cualquier elemento, también guardar una distancia con respecto a los bordes del, digámoslo así, el Windows, pues que estamos trabajando, sí, pero eso es parte del stage. Entonces, nosotros podemos decir que el interior de la escena y esto, pues está separado por estos 10 píxeles por cada uno de los lados. Y eso es lo que se definió en ese punto, ¿sí? De ponerle 10, 10, 10, 10, 10 a cada uno de los bordes que se tiene. Igualmente, se define en este momento lo mismo. Vamos a crear en este momento, sí, unas distancias, igual que era lo que ya habíamos hecho. A nivel vertical ponemos una distancia de 5 píxeles entre cada uno y a nivel horizontal lo mismo. Es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Y a lo último, miremos que aquí en Set Alignment, que nosotros tenemos digamos, layout que yo estoy implementando, que en este momento es de tipo Grid Panel, le vamos a decir que vamos a ponerle sí, una posición de center. Entonces, aquí se supone que todo esto que estamos construyendo nosotros, ahorita después le vamos a dar que quede en el centro precisamente de esa ventana como tal. ¿Qué más se puede decir? Entonces, nosotros podemos construir el grid panel, con lo que les decía. Si lo vemos acá, esto se puede ver como en una hojita en Excel, el 00, el 10, el 20, y cada uno de los elementos que van a conformar esta creación en este sentido, de puro grid panel. Entonces, vamos a trabajarlo con este numerito. Miremos que entonces al distribución root, ¿sí? Que es un grid panel, vamos a decir que le vamos a incluir el elemento que queremos llevar, que es el label, ¿sí? 1, que corresponde a esa palabra email. Lo vamos a poner en el 00, en este punto, ¿sí? Vamos a definir el test file, ¿sí? 1, que ya lo habíamos definido por acá, ¿sí? Que son estos elementos, lo vamos a colocar en el 10, es decir, miremos lo que está puesto acá. Luego vamos a adicionar, en este caso, a este lab 2, ¿sí? Que es el password, mire lo que está acá, ¿sí? Y lo mismo que en el otro, vamos a decirle entonces que es en el 01, es decir, está debajo de este señor, pero está en la primera columna que lo representa él, y eso es lo que le está haciendo acá. Lo mismo el del botón, ¿sí? El del botón 1, que es un 0 y 2, si lo vamos a ver acá, es el más bajito en esta posición. Y ese es el submit, el botón 1, miremos que es el submit, que es el que va a aparecer acá. Y el botón 2 va a estar en la posición 1, 2, que va a ser el clear, ¿sí? Que yo estoy manejando acá. Entonces, así se definieron ya los elementos. Hablamos de que la escena, entonces, vamos a incluirle este root como tal y vamos a ponerlo de 400 por 200, ¿sí? A la interfaz. Vamos a definir lo normal, su título. Vamos a decir que este tiene una escena que se llama Scene, que está vacía, y primary stage es ya uno puede, digamos, configurar todas las cosas y al último mostrarla, como es lo que se está haciendo en este punto. Entonces, en términos genéricos, vamos a ver esta es la 3. Entonces, teniendo esto presente, miremos dónde es que está. La 3. Listo. Entonces, ejecutarlo. Mire que en este punto también quiero ser claro, ¿sí? Que estamos colocándolo acá, ¿sí?
como grid, ¿sí? Nosotros estamos en este caso, tenemos aquí oculto que él sea en el centro, ¿sí? Entonces, por default, este señor lo trata de poner en toda la esquina, ¿sí? Entonces, aquí definir el elemento grid, pues prácticamente nosotros lo único que hicimos fue precisamente darle las diferencias en ellos y aquí también no queda definido, quedó a la izquierda y con esto lo que quiero mostrar es que si yo le quito esto, le cerremos este de acá, lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Y se supone que me va a dar ese elemento center que me lo hace distinto, ¿sí? A este que está apareciendo allá arriba. Si lo ven que aparece en el centro, pero es por ese sentir que estamos colocándolo acá. ¿Listo? Listo. Vamos a... Ya lo otro, pues es lo normal. Entonces, en este momento, mire que los adicionamos, lo que decíamos por cada uno de los campos y ya generamos el elemento como tal. Entonces, esto es lo que nos quedaría lo último de la aplicación para ese señor como grid, ¿sí? Panel en este punto. A ver, existen otros contenedores que se pueden estar trabajando, es decir, en este momento son los panel y la idea realmente es que ustedes utilicen precisamente este concepto y es que nosotros los panel, como es un contenedor para armar la interfaz como yo quiero que se la vaya a distribuir y que se vaya a mostrar. Mire que hasta ahorita hemos manejado algunas distribuciones particulares, el grid, el flow, ¿sí? Todos estos elementos, pues que el border, los hemos puesto, pero a lo mejor muchas de las combinaciones que yo pueda hacer con ellos, pues voy a tener que usar un panel para meter, una distribución tal, la pongo en este panel, otra distribución la pongo en este otro panel, esta otra distribución voy a hacerla acá, es decir, armar como un rompecabezas de la distribución de mi interfaz y la puedo hacer a través de estos paneles. Entonces, organiza sus elementos en una línea horizontal, entonces existen otros contenedores que nos falta como enunciar y en este momento, por ejemplo, tenemos el HBox, ¿sí? Es otro adicional a los otros que organiza sus elementos en una línea horizontal, ¿sí? Está el VBox que me los organiza verticalmente, todos los componentes que yo vaya a incluir, ¿sí? Y hay uno interesante que es el Stack Panel, que uno pues no lo ve, pues porque esto realmente lo que hace es que, digamos, perpendicular a la pantalla del computador, pues nosotros estamos aquí mirándolo desde aquí arriba hacia abajo, pues lo que hace es poner cuál va a ser de primeras, pues el más abajo, cuál es el que sigue y en posición vertical, siendo que el usuario lo están viendo de aquí para acá, ¿sí? Entonces va a poner cuáles de ellos está primero, segundo, pues respecto al punto de vista del usuario que estaría por aquí por fuera. Entonces, esa es como la idea que se tiene con el Stack Panel, organizar elementos, pero así que van a superponerse a lo mejor y la visión que él va a tener desde aquí afuera, pues me va a dar alguna impresión de esa interfaz que yo voy a desarrollar. Bueno, dentro de esto lo que les decía, estos no dejan de ser panel y esos paneles pues pueden ser anidados para construir una interfaz mucho más compuesta y robusta. Entonces, si lo vamos a ver, los paneles pues pueden hablar de contenedores y pues y a su vez pueden agrupar componentes y estos señores ponerse en un punto particular para hacer una interfaz robusta. Si lo vamos a ver en esta interfaz que yo tengo acá, mire que nosotros tenemos aquí dos botones y vamos a tratar de ponerlos en este elemento. Aquí vamos a tratar de poner estos horizontales. Esta organización de estos componentes los vamos a hacer verticales y aquí solamente vamos a poner un solo botoncito. Entonces, viéndolo, esta escena de acá como tal, pues aquí tengo todas las inclusiones y mire que, por ejemplo, en el layout incluye el VBox como vertical, que es lo que va a tratar de formar en este momento acá, y están todos nuestros elementos de control, el border, el grid panel, el VBox, ¿sí? Como elementos de flow layout que nos van a permitir hacer distribuciones para cada uno de estos componentes que voy a incluir yo aquí en esta interfaz robusta. Entonces, viéndolo bien en este sentido, miremos que nosotros vamos a hacer un grid pan, que lo tengo acá. Vamos a decir que la separación de ese pan va a ser en este momento de 10, que es lo que va a tratar de distanciarse. Y vamos a, en este caso particular, entonces le vamos a poner una posición de centro, perdón, vamos a crear, entonces en este momento, sí, el 10 y vamos a ponerlos como centro. Vamos a crear en este momento un botón que es el 5 y el 1. Entonces, mírate que en términos generales, estos elementos los voy a construir, ¿sí? Miremos lo que generamos un grid pan, ¿sí? Y simplemente hemos puesto estos elementicos en el 0, 0 y en el 1, 0, que sería este otro elemento, pues, como tal. Esto solo tiene estos dos elementos y no tienen filas.
sino como grid, solamente tiene una sola fila que me va a permitir poner en el 0, 0, es decir, a la izquierda de este señor 5 y en el 1, 0 va a ser este señor a la derecha de la línea 0. Asimismo, me permite definir entonces una distribución vertical con el H, si lo vamos a ver acá, lo último terminamos eso en un B-box. Entonces creamos el botón 2, el botón 3 y el botón 4, ¿sí? Los creamos. Y simple y llanamente cuando creamos el B-box, que sería el contenedor que los va a guardar, ponemos de manera explícita todos los componentes que yo quiero ir ahí y así aparecerán en ese orden. El 2, el 3 y el 4 van a aparecer acá. Entonces fabricamos este P2 de tipo B-box que va a ir siempre vertical. No los hemos incluido todavía en ninguno de estos dos. Este P1 va así, este va así, pero no lo hemos incluido todavía. Luego seguimos con un border pane, ¿sí? Donde vamos a crear este border pane y vamos a decirle aquí que en el lado derecho de él, recordemos que esto va a tener superior, medio, derecho, izquierdo e inferior, si lo necesitamos. En las definiciones del centro, si usted no define alguno de esos elementos, derecho, izquierdo, inferior o superior, pues este trata de tomarlo todo el espacio como tal. En este caso particular, solo se define el de arriba, el de la derecha, y no se definió nada de bottom ni nada de izquierda, por lo tanto el 6 se distribuye en toda esa área que queda. Entonces, en este momento, ese P1 que es border panel, ¿sí? Miremos nosotros que estamos en este momento creando el objeto border panel y estamos diciendo que en la derecha de ese border panel de distribución vas a poner ese content P2 que yo tengo acá. Entonces, ese que es de tipo B-box vertical se incluyó ya aquí en esta distribución y ya se va a poder mostrar. Lo mismo en este momento, el set top se puso el P1, que era este compuesto por estos dos botones, y se dijo, váyanse por favor en esta posición. Y eso fue lo que se hizo. A lo último, también en ese sentido, se crea el botón como tal, que es el 6, y simple y llanamente, como tal, ese botón, ¿sí? Se le va a decir, venga, donde usted esté, tome su valor máximo que pueda, ¿sí? En ese sentido. Entonces se le pone más valor de vertical y horizontal, pues horizontal pues, y vertical como tal, se les da el más valor para que se extienda todo lo que se pueda en el contenedor y no sabemos previamente cuál será su tamaño, pero la idea es que lo ocupe todo y simplemente le vamos a decir en el centro de esa distribución ponga ese botón BTN7 que yo tengo, que realmente está representando la palabra 6, que es lo que tiene acá. Entonces, eso fue lo que se construyó, ya lo demás son los títulos y de todas las escenas de cómo se muestra. Entonces, ejecutando este ejercicio, que es el ejemplo 4, se lo vamos a ver acá. Vamos a ver cómo trabaja normal esa aplicación. ¿Sí? Entonces, miren los que están perfectos, donde están. Aquí simplemente está la distribución, pero no tiene en este momento ninguna reactividad, pues porque no está programado ningún evento asociado a él. Listo. No sé, dudas hasta este momento. Entonces, para resumir, JavaFX implementa una metáfora que es de un escenario y tiene varias escenas al interior del escenario. JavaFX implementa varias clases, está la application para poder disparar esto, ella tiene el launch para disparar precisamente la función, ese es estático, se puede ejecutar desde el main y vamos a programar el método start, tenemos el in, el start y sí, como partes iniciales que podamos estar haciendo y ya el de final pues el que va el otro método pues ya para cerrar y en ese momento el start que es el importante es el que vamos a estar trabajando y programando. Hicimos en este momento las distribuciones, hemos visto algunas principales de las distribuciones, en las últimas vimos el horizontal y el vertical, pero entonces tenemos varias distribuciones que son las que ustedes en última instancia solamente van a usar. En general, por ejemplo, cuando ustedes usan NetBeans y alguna de estas herramientas, ¿sí? Pues ellas, ustedes lo que hacen es que una persona ya cuando ustedes vayan a desarrollar esto, pues simplemente van a jalonar desde la interfaz de ellos el grafiquito tal de la distribución X o Y que ustedes tienen, la ponen ahí y él se las va a poner. ¿Qué es lo que va a hacer él por detrás? Crear un montón de código que usted ni sabe. Entonces eso se facilita para gente, por ejemplo, de civil o de cualquier otra carrera,
Pero por ejemplo, para sistemas, no, yo quiero que ustedes, por lo menos en esta oportunidad de las clases, tengan la presencia de que están incluyendo un conjunto de clases y que tendrán que utilizar paneles para fabricar sus interfaces compuestas. Y no vamos a salir de estas 5 básicas y que ustedes tengan la capacidad de pensar en un panel, cómo organizar, meter otro panel, poner estas distribuciones con el flow layout, con el border layout, con el grid y todo ese tipo que son las únicas que van a poder usar y hacer la presentación de la interfaz como yo se las voy a pedir a ustedes en las especificaciones. Entonces, hasta aquí hemos visto eso, poder usar esas distribuciones, poder usar paneles anidados para poder utilizar allá esa distribución, como lo acabamos de hacer, una distribución un poco, digamos, compleja, pues sin ser algo fuera del otro mundo, donde usamos una distribución horizontal, ¿sí? Y usamos la vertical para ponerlo en el lado derecho de un border layout, ¿sí? Y ahí hicimos la distribución un poco ya robusta en ese sentido. Una vez que definimos los elementos que van a ir al interior de cada uno de estos componentes, las distribuciones y de todo, pues viene ya el otro pedacito de la interfaz pues, gráfica de usuario que es esencial y es cómo reacciona la interfaz o la aplicación ante los hechos que haga el usuario. Y en general recordemos que el usuario tiene varios modelos de entrada. Tú tienes en tu computadora el mouse, entonces vamos a tener manejos de eventos para mouse. Tienes para manejar precisamente componentes como tales, los botones, los campos de texto. O sea, hay muchas cosas que yo voy a poder interactuar con ellas como componentes y cada una de ellas va a tener unos eventos asociados. En el mouse, por ejemplo, vamos a tener eventos de cómo la posición del mouse cambia, como si usted le dio clic al botón derecho, al botón izquierdo del mouse. Ese tipo de cosas también son eventos particulares que vamos a poder programar cuando ocurran con la interacción con el usuario. Entonces, entrando en este tema, nos vamos a meter un poquitico al paradigma de la programación orientada a eventos. Hasta aquí hemos hablado de programación orientada a objetos con su respectiva reutilización de las clases y su implementación. Y vamos a entrar a este, que es precisamente, en términos general, una especie de paradigma de programación orientada a objetos. En general, vamos a tener claro que cuando hacemos una interacción con una aplicación, pues vamos a tener varias actividades como hacer un clic a un botón, mover el mouse sobre un nodo, presionar una tecla, seleccionar un elemento de una determinada lista. Y todo esto son acciones que yo hago sobre la interfaz. Entonces, para programar esas acciones, ¿qué pasan con esas acciones? Pues la idea es que en el JavaFX y en general en todas las cosas, como lo vamos a ver también en Python y eso, se tiene orientado esa programación orientada a eventos, donde pues en el caso de JavaFX vamos a definir la clase event, ¿sí? Que está puesta acá en esta librería event, ¿sí? Y vamos a decirle que este event, ¿sí? O sea, está definida como una subclase de event object. Entonces, en este momento que esta está distinta, ya no está en event, sino está en el útil, en el paquete útil, aquí en ese sentido como tal. Entonces, tengo la clase event, subclase de event object, y a partir de ella hay varias subclases que tienen acá, eventos de ventana, eventos de entrada, ¿sí? O eventos de action, que se llaman los action event, ¿sí? Asociados, por ejemplo, a los botones y otro tipo de cosas. Y en estos de entradas de eventos tenemos el mouse event o las teclas como tal que vamos a poder trabajar. Entonces, en realidad, este event object, pues, por ejemplo, tiene definido al interior un atributo que es el source, que apunta al objeto sobre el cual el evento inicialmente se realizó, ¿sí? Entonces, si es un botón o lo que sea, pues él lo va a identificar con un botón a través del source que vamos a mirar más adelante. Entonces, todas las subclases de event representan eventos, ¿sí? Algunas clases entonces son, lo que les decía, el action event representa eventos de acción generados por ejemplo, cuando usted oprime un botón. Entonces, si usted le da clic a un botón, lo que estás haciendo es que la interfaz gráfica va a crear un objeto de tipo action event. Si tú, el mouse event representa los eventos producidos por el ratón, por ejemplo, hacer clic, mover un cursor, girar la rueda, son elementos que si usted los hace, pues van a ser un mouse event. Cuando vas a entrar algo de teclado por teclado, pues a diferencia de lo que hacíamos inicialmente en nuestra aplicación, pues aquí se va a disparar unos eventos que son los key event, ¿sí? Y se va a crear un objeto de tipo key event que pues no va a dejar de ser en este momento
un input event, no va a dejar de ser un event, ni va a dejar de ser un event object, ¿sí? Porque ellos son subclases de ellos. Y vamos a hablar de Windows Event, por ejemplo, en ese sentido, es para las componentes que hay aquí en Windows, que es para cerrar, para ocultar la ventana y todo ese tipo de cosas, son eventos asociados propiamente a la ventana. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, para manejar los eventos, ¿sí? Vamos a hacer esta rutina en términos genéricos. ¿Listo? Vamos. Para cada control, es decir, para cada objeto que yo vaya a incluir allá de estos, como botones, como box o todo, por cada control, vamos a definir una clase oyente del evento. Entonces, yo tengo un botón y como sé que le pueden hacer un clic, vamos a definir una clase que permita escuchar esos clics que le voy a hacer yo al botón. Entonces, lo primero es definir una clase de oyente del evento, que en este momento, sí, para el caso particular, en este caso, como es un botón, habíamos visto aquí atrás, sí, que podemos tener precisamente los event, los action event, sí. Entonces, mire que aquí vamos a tener un manejador de ese oyente, que es el event handle. Vamos a tener ese oyente, va a ser de tipo event handle, ¿sí? Y esa clase va a contener un código con respuesta al evento. Entonces, vamos a definir un oidor usando este event handle, que ahorita lo especificaremos cómo. Vamos a construir un objeto del oyente del evento, o sea, aquí definimos la clase y qué es lo que se va a hacer. Aquí creamos ya un objeto de esa clase que definimos anteriormente, ¿sí? En ese sentido, se registra, ya es el objeto, vamos el oyente botón lo vamos a registrar en el objeto como tal, el oyente del evento. Entonces, si es un botón, vamos a ir al botón y vamos a coger este objeto que definimos, le vamos a decir, señor, cuando usted le hagan clic, vea, este señor va a ser el que lo va a escuchar usted. Entonces, el botón realmente con esto no es el que va a reaccionar en sí. El botón lo que va a hacer cuando se le da clic es decirle a ese oyente de ese clic del objeto, hey, me dieron clic. Y ya es el objeto oyente el que sí va a hacer la acción del sistema frente a ese acto de haberle dado clic al botón. Entonces, no es en realidad el botón el que hace el cambio. El cambio lo va a hacer reactivamente el oyente de esa acción que se registró en el botón particular. Entonces, se registra ese oyente y lo que está haciendo es que cuando el evento ocurre, se crea un objeto de ese tipo evento, ¿sí? De ese event object, se construye y ese event object se le envía al oyente del evento, ¿sí? O sea, si usted registró varios oyentes de ese evento, ¿sí? Por ejemplo, sobre un clic de un mouse puede obtener varios oyentes. Se supone que este señor se lo va a mandar a ese evento a todos los oidores de él. Entonces, una vez de esto, pues es este mismo objeto que en su clase se definió el código que va a reaccionar como respuesta a ese evento que se hizo. Entonces, ahí el sistema va a responder, pero ¿cómo? A través del objeto que está implementando la clase del oyente sobre ese evento que se está programando. Esto es como lo básico, como la receta para poder definir interfaces gráficas. Aquí lo estamos viendo en JavaFX, mañana lo veremos en Python y todo va a seguir con más o menos este mismo paradigma. Entonces tengo los botones, se genera el objeto evento como tal y tengo un manejador que es el que va a reaccionar en el sistema a ese evento que se hizo. No sé, hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? Bueno. Teniendo presente esto, entonces, ¿cómo se manejan los eventos? Entonces, el oyente del evento va a usar precisamente este event handler. La event handler no es una clase, es una interfaz. Y al ser una interfaz, recordemos que tiene la intención de que los métodos que estén declarados en ella, recuerden que son estáticos y que tal y todo esto, ¿sí? Y son abstractos, pues porque no tienen nada. Lo que va a hacer es que va a obligar a que ese objeto que va a implementar esa interfaz defina ese método. En el caso particular, sí, en este caso, en las interfaces, yo puedo tener entonces esa interfaz event handle, ¿sí? Miremos que vamos a decirle t-extend de event, él va a recibir ese evento pues como objeto como tal, ¿sí? Que va a ser de tipo event.
Entonces la T define el tipo de evento que el manejador oirá y este señor event handler define el método handle, ¿sí? Y la idea es que ese método como tal, el método handle va a recibir un event object de ese elemento que yo tengo acá. Entonces, el objeto evento, que es ese event object que se crea cuando se hace la acción sobre ese botón o cualquier cosa, contiene información sobre el evento. Le va a decir usted en el mouse cuál es, en dónde se dio el clic de ese señor, cuál fue la fuente del evento, es decir, en ese momento, hey, ¿quién lo creó? Ah, el botón Pepito Pérez, ¿sí? Ah, bueno, entonces con este get source voy a poder ver cuál fue el botón que lo hizo, que como veremos más adelante estará asociado a su identificación, que va a ser el label, pues como tal. Y los oyentes del evento lo usan para responder apropiadamente, es decir, sobre ellos cuando usted lo programa, vas a recibir ese objeto y sobre ese objeto lo identifica y hacer la programación reactiva, o sea, orientada a eventos, de lo que ese evento fue clic y que ese oidor va a reaccionar por el sistema. En ese quehacer de ideas hay muchos eventos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay varios que son action event casados al botón, al text file, al radio button, al chat button. Mire que hay varios que producen objetos de tipo action event, ¿sí? Y en ese sentido, sí, tenemos este manejador que de alguna forma, al estarlo desarrollando, pues esa interfaz que va a manejar a este señor va a decirle a usted, pues a través de este set onAction me va a permitir registrar el manejador del evento, ¿sí? Que me va a manejar objetos de tipo Action Event, ¿sí? Que es lo que yo lo voy a pasar. Entonces, aquí se registran las acciones para este tipo de Action Event. Tengo las del Mouse Event, que son estas y cómo registrarse, las de Key Event también. Hay muchas cosas que podemos tener. Particularmente entrando al código, vamos a ver en este momento, vamos a tener estos dos elementicos y cada uno de ellos como botones, ¿sí? Vas a tener ese señor un botón y si le das clic, va a tener un manejador para él para cambiar este texto que hay acá, este label. Y si este cancel se le da clic, va a tener también su manejador propio para cambiar ese mismo texto que está acá. Siendo esa intención, lo que vamos a hacer nosotros es, mire, vamos a importar del paquete event el action event que vamos a estarlo asociando a los botones porque vimos que los botones disparan objetos de tipo action event, ¿sí? Y vamos a tener su respectivo manejador que es el event handle, ¿sí? Como clase. Entonces, miremos aquí que en el start definimos las cosas, definimos los botoncitos y todas las cosas. Un caso particular que vamos a tener acá, ¿sí? Es que vamos a tener este label, lo vamos a poner aquí este apuntador de tipo label, y lo vamos a llamar LBD por fuera. Y esto lo hago por una intención, y es que en términos generales, ¿sí? Nosotros estamos manejando unas clases internas, es decir, las inner class son clases que son una especie como de atributo cada una que se está definiendo, que está al interior de la gran clase que se llama handle event. Y la idea que yo, para poder accesar a este label, que es el que voy a cambiar, pues debo ponerlas aquí afuera, no puedo tenerlas en el estado, si no, no las va a ver, este señor no las vería. Todo lo que yo tenga que modificar, digámoslo así, pues las voy a poner como atributos por fuera de la propia clase, para que clases inner, que son estas de acá, puedan accesar a esos apuntadores y ahí sí hacer cambios particulares a este tipo de cosas que es el label que yo quiero cambiar. Entonces, miremos que en este caso vamos a hacer dos manejadores, ¿sí? Vamos a hacer el manejador 1, que va a estar asociado en este momento, lo vamos a decir que el manejador 1, vamos a crear una nueva clase que va a estar llamándose OkHandlerClass. ¿Qué es un OkHandlerClass? La que me inventé. Pues va a ser precisamente la implementación de un Event Handler, que es, recordemos que Event Handler es una interfaz que va a recibir una Action Event como objeto como tal. Lo que va a hacer este señor es, obligadamente, este OkHandlerClass, al implementar esta Event Handler, tiene que implementar los métodos abstractos que ese señor tiene. Y el método abstracto es el handle que yo tengo acá. Entonces, lo estoy definiendo, donde voy a recibir un Action Event, que lo voy a llamar E, y en ese sentido, mire que tengo la label, que por eso lo decía que era externa. Toda una inner class puede accesar a atributos de la clase que la contiene. Mire que esta clase es interna y está al interior de handle event, ¿sí?
y tengo estas dos clases que por eso se llaman inner class y definir su acción, y lo que estoy haciendo es decirle, venga, póngase usted al atributo de la clase que me tiene, que es el LBD, póngale el texto, clic en botón OK. Eso es lo que irá a hacer acá. A la inversa, también el otro, que es en azul, ¿sí? Que es el que yo tengo acá. Entonces, bueno, entonces aquí definí la clase. Pero mire que esta es la clase. Creé el objeto como tal manejador. Y en este punto, para el botoncito OK, que es el que yo tengo acá, que lo había definido, le voy a poner con el método setOnAction cuál es su manejador. Entonces, lo registré en el objeto y digo, su manejador es este handler 1. Asimismo, para el 2, ¿sí? Que es está en azul, que es el cancel, creo un nuevo manejador por aparte. En este caso, también va a ser lo mismo que clic on cancelar. Entonces, voy a escribir clic on cancelar acá, ¿sí? Pero también va a estar apuntando al label, ¿sí? Que es el mismo espacio que hay acá, y le va a decir, cambies el texto y póngase esto. Entonces, en este momento lo mismo, creé la clase y la registré, pero ya no en el botón OK, sino en este señor botón cancel, que es el que yo tengo acá, y le registré la clase como tal, el handle2, que es el que yo estoy manejando acá como elemento principal. Entonces, creé el objeto y lo registré. Tengo un oidor. Creé el objeto de local y lo registré. Tengo un oidor. Entonces, ya con estos dos cosas, ¿sí? Yo ya lo que voy a hacer es que cuando le dé clic al botón OK, realmente lo que va a hacer en este caso es coger ese manejador 1 y lo que va a hacer es cambiar a ese texto, ¿sí? Y eso es lo que él va a hacer con clic en botón OK. Si le doy al siguiente, ¿sí? Lo que él va a hacer aquí es que este objeto handle2 que está interno ya va a cambiar ese texto y le va a dar clic en botón, ¿sí? Cancelar, que es el otro que está acá. Eso es lo que va a hacer esta aplicación. Entonces, si yo la tengo puesta acá, cerramos estas cosas. ¿Qué más tengo abierto aquí? Que se me van abriendo y después no las cierro. Listo. Entonces, en ese lado, tengo la de handle, ¿sí? Y si la ejecutamos, vamos a mirar pues que este sí ya va a tener una acción. Listo. Entonces, si le doy OK, mire que me dio clic en botón OK. Y si le doy cancel, me dio clic en el botón cancelar. Entonces, en este momento, hasta este punto, ya podemos hacer interfaces robustas. Podemos, en este momento, estamos hablando en Java, y podemos trabajar en este momento eventos sobre esos objetos que yo tengo, en objetos sencillos como el de los botones. Entonces, mire que ya hicimos una programación. En este momento, la programación orientada a eventos se basa en inner class, ¿sí? Que son interfaces. Y entonces esos oidores de inner class, pues no dejan de ser una inner class normal, el que quiera puede leer sobre este tema, y son clases que están asociadas, ¿sí? A una clase particular. En este caso, para nuestra aplicación anterior, tenemos la clase handle event, y al interior de ella están esas dos clases inner que acabamos de decir. Y este sentido, sí, tiene acceso a todos los campos de la clase externa. Es decir, por eso pusimos nosotros aquí el label acá, porque todos los atributos, estas clases las pueden accesar. Ahora, si este label lo dejara yo por casualidad al interior del stack, no lo puedo accesar yo por estos elementos, ¿sí? Tienen que ser atributos de la clase, o sea, en este momento tiene estos apuntadores. La inner class es una clase interna, es una clase que es miembro de otra clase. Mire que eso es lo que estamos definiendo como una especie de atributo, y definimos la clase de ese atributo. Una clase interna puede hacer referencia a los datos y métodos definidos en la clase externa, en la que se anida, ¿sí? Entonces, mire que no necesito pasar con un método particular, vamos a pasar una referencia a ese objeto, no, porque él puede accesar a esos elementos como lo acabamos de ver. Y una clase interna se compila, ojo con esto, en una clase llamada Other Class Name, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y vamos a crear la Inner Class Name, que es el punto class que yo tengo. Entonces, para el caso de esta clase que acabamos de generar, que es la Handle Event, definimos dos clases Inner Class. Entonces, por eso se va a crear, cuando se compila, se crea la clase Handle Event, que fue la que originalmente hicimos, y como creamos dos clases inner, ¿sí? Explícitamente, se nos van a crear dos .class, que son estos, el del cancel, que va a tener el nombre de la clase interna, mire que eso es lo que él está colocándolo acá, ¿sí? El evento como tal, que es el nombre que se tiene, el nombre de la clase, ¿sí? Y .class, que es lo que se va a escribir acá. Si lo vamos a ver ya siéndolo realista acá,
miremos que para ese elemento, mire que aquí están, ¿sí? Entonces, estamos en la clase 10, bin, aquí fue que se compiló. Cuando estamos trabajando acá, estamos en la clase 10, escribimos el código acá. Cuando se compila, se supone que debería estar en el subdirectorio bin, y efectivamente están acá. Está el handler event cancel, está el manejador, y está el handler event de la clase principal que contenía estos dos elementos. Entonces, mire que sí se forman y se compilan de esa manera con ese formato de codificación que estoy colocando acá. Independiente de definir ustedes clases internas explícitamente como las definimos acá, porque les escribimos su código y todo, yo puedo crear también clases internas, pero anónimas. Es decir, no van a tener un nombre especial la clase ni de nada, se van a llamar clases anónimas. Entonces, siempre se extiende de una superclase o implementan una interfaz, pero no pueden tener una cláusula explícita de implement o extends. Vamos a mirar cómo se va a fabricar eso ahorita. Una clase interna, a diferencia de la anterior que hicimos, anónima, debe implementar todos los métodos abstractos de la clase, igual como si fuera la otra, ¿sí? Y una clase interna anónima también sí, siempre usa el constructor sin argumentos de su superclase para crear una instancia. Esa clase interna anónima implementa interfaz, ¿sí? Que es el constructor, su constructor va a ser el object, y esa clase interna se va a llamar de la siguiente forma. Va a tener este other name, pero aquí vas a tener es por numeración. Como ya no sabemos cómo se llaman las clases que las van a definir, porque vamos a ver que se van a meter internamente en un código, pues van a tener precisamente un nombre particular de la clase que la genera con el 1, el 2, 3, 4, depende de cuántas clases hayan generado ustedes como nombre de clases internas. Básicamente, aterrizando la idea, yo tengo Anonymous Handler, la aplicación. Y mire que a diferencia del anterior, cuando registramos la acción, lo que hicimos fue crear un new event handler, que eso fue lo que hicimos, no como en el anterior que definimos las clases las vamos a definir ya aquí como clases. Mire que le vamos a definir el handler tal, lo escribimos y escribimos el código automáticamente, muy parecido al anterior, pero mire que en el otro definíamos la clase, le decíamos que implementara la interfaz, en esta no, simplemente escribimos new y ponemos, por ejemplo, en este el event handler y la acción event que se refiere y escribimos el código, que es igualito al código que habíamos definido ya. Lo mismo para el botón de cancel, hacemos lo mismo, creamos un objeto event handle como que lo estamos a la vez registrando en set on action como validador de ese señor y le definimos un método como tal. Entonces, estas dos son dos clases anónimas. Mire que lo que se van a llamar es Anonymous Handle, ¿sí? Porque así se llama la aplicación, ¿sí? Entonces, van a recibir el nombre de la aplicación principal, más 1, 2, depende de cuántas clases genera, hasta aquí solo generé las dos, va a ser el 1 y el 2 y va a aparecer la compilación del Anonymous Handle, que eso es lo que aparece aquí en este momento, Anonymous Handle 1, Anonymous Handle 2 y está la clase Anonymous Handle.class. Esto es lo que se compila acá y son de una manera anónima. ¿Qué podemos definir? Cuando ustedes están trabajando esto, también insisto, eso ya lo van a hacer ustedes cuando se desarrollen, ya como programadores y tengan todo y estén haciendo sus aplicaciones a nivel profesional o cuando salgan ustedes de aquí ya del curso objeto. Existe un elemento que se llama las expresiones lambda, que creo que ya muchos de ustedes a través de, si no estoy mal, con Demetrio, trabajando un poco este tipo de cosas en programación funcional, lógica y funcional. Y lo que hacen las expresiones a partir de Java 8 fue crear esas expresiones lambda que abren esa puerta a esa programación funcional y pues en términos generales esas funciones predefinidas que se van a definir pues, se pueden ver con un método anónimo con una sintaxis concisa. Nosotros hemos manejado aquí de alguna forma, hemos creado los elementos, hemos definido las cosas, que es como las vamos a desarrollar en nuestra aplicación. Nosotros no vamos a usar expresiones lambda, pero en expresiones lambda yo las puedo escribir de esta manera y a partir de la 8 tú podrías hacer esto así, pero nosotros, como estamos en programación orientada a objetos, definiríamos las clases y haremos lo que tengamos que hacer como clases, o sean anónimas o sean realmente explícitas como las que vimos inicialmente, o sea, las inner. Entonces, adicionalmente, nosotros tenemos que tener presente, ya les decía, lo del Action Event. El Action Event es un objeto que se puede crear de tipo Action Event y en él se guarda información de dónde se generó precisamente ese evento y cuándo se pasó. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la función de ese Action Event que lo paso. Puedo decirle que, hey, ejecútese usted ese objeto Action Event, que en
Entonces, esta lo hemos llamado E. Le digo E.getSources y entonces en este momento va a saber yo de dónde viene este señor, de qué fuente se heredó este señor. Entonces, por ejemplo, aquí estamos teniendo nosotros E.getSources, ¿sí? Obtendríamos este señor que se pasó, ¿sí? ¿Cuál es la fuente que él tiene? Pues, por ejemplo, aquí le va a preguntar si este señor que yo ya tengo acá es instancia de botón, porque él va a saber si él es un botón o no. Entonces, si es un botón, sí, sí. Ah, bueno, vamos a seguir preguntando. Su label, que es el texto que él tiene acá en el label, ¿se ha pulsado un botón? Es algo pues que él tiene acá. Si yo lo pregunto, sí, sí, eso es lo que ya me va a identificar a él. Entonces, si hay varios botones, porque mire que ahorita lo que hemos hecho es definir una clase propia para cada botón, pero yo podría tener un solo manejador y pues preguntarle a ese señor, venga, ¿ese evento vino de este botón o vino de este otro botón? Y teniendo eso con un if, puedo hacerlo. Entonces, mire que eso es lo que yo puedo hacer aquí con este handle. Tengo el evento, obtengo el getSource y le pregunto a usted, venga, ¿usted es igual al botón OK? ¿Sí? Entonces, sí, sí. Ah, bueno, entonces en este momento pongan el texto, clic on botón OK. ¿Sí? Ahora, si no, pues pondrías el otro para poner el otro tipo que yo tengo acá. Entonces, identificar la acción de respuesta mediante el uso de la etiqueta del botón, pues yo también podría o poner esto para identificar cuál es el botón o la etiqueta que lleva el botón. Entonces, en este momento, igualito, consigo el source con el control y lo que hago yo aquí en este momento es decirle a este señor que el control lo convierte de tipo botón y le consigo su texto, es decir, el label que él tiene en el botón, y le digo, el texto que tiene el botón es igual a cancelar. Sí, sí. Ah, entonces ya identifiqué qué era y por favor ponga esto en el texto que se está desarrollando la aplicación. Entonces mire que esto es lo que yo voy a hacer acá como un manejador único, ya no lo va a tener como doble y este es el origen evento 1. Vamos a mirarlo acá, que es este. Y lo que va a hacer es esto que estamos diciendo, voy a tener un solo manejador, mire lo que se llama el único handle class, lo voy a implementar, ¿sí? Y en este voy a hacer las dos preguntitas. Oiga, ¿usted es instancia de botón? Sí, sí, pues verifique. Hey, ¿usted se identifica con el botón OK? Sí, sí. Ah, entonces lo que él va a hacer en este momento es poner clic en el botón, pues en el texto que va a decir clic on botón X y aquí le va a cambiar el fondo a esta interfaz y se la va a poner blue. Si usted dice que este señor sí, efectivamente es un botón, pero ya no es el botón OK, sino que efectivamente ya él es un botón y le pregunto, ¿este es el botón OK? No. Entonces, él simplemente aquí le va a coger, venga, cójase ese control, consígase su texto, es decir, su label que él lleva puesto ahí y le va a preguntar su texto, o sea, su label es igual a cancel, sí, sí. Entonces, va a hacer lo mismo, va a escribir clic en botón cancelar y va a cambiar el fondo a rojo. Eso es lo que haría esta aplicación. Entonces, vamos a mirar este señor, ¿sí? Mire lo que está acá. Entonces, si le doy clic, me lo va a poner azul. Si le doy cancelar, me lo va a poner rojo. Vuelvo otra vez al azul, vuelvo otra vez al rojo. Listo. Y esa es simplemente la forma de programar nosotros aquí en una programación orientada a eventos. Todas estas cositas. Importante, como les decía, mire que en el start, yo esos botones que vaya a usar en las variables y de todo, los tengo que poner por fuera para que yo los pueda manipular acá en la programación, porque si los dejo aquí adentro como parte mire que aquí creamos botones y ciertas cosas, pero aquí creamos los apuntadores para esos botones y con ellos ya sí podemos programar lo que tengamos que hacer sobre esa programación orientada a eventos, que es la que nos permite accesar a atributos de la clase que me tiene, ¿sí? O sea, yo como inner. Pero él no puede meterse aquí porque estos serían variables temporales de las cuales él no puede accesar, por eso se ponen aquí por fuera. Entonces, lo que les decía, el rojo y el verde, sí, como tal. Entonces, pues esta es como la idea principal de todo lo que se ha trabajado en la parte de Java, sí, para que ustedes la miren ahí, los códigos pues se pueden copiar y los pueden practicar. Creo que Alejo, en este momento también hemos puesto, sí, en la misma página del trabajo. Alejo, tú ya dejaste esa instalación, lo vas a dejar ahorita. Al activo, profe. Listo, entonces ustedes aquí también, entonces está el material este que les dejo y también ahí está todo, ustedes pueden copiarlo y ir creando cada una de las clases como tal para que lo experimenten.
Y vamos a dejar también la instalación del JavaFX, o sea, en esta versión 17 y todo, pues va a estar ahí puesta, y ustedes pueden mirar cómo pueden instalarlo, ¿sí? Para que lo puedan estar trabajando como ambiente de desarrollo en este momento para las prácticas que puedan hacer ustedes en Java. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, en este sentido. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces queda ahí puesto en este momento, entonces, de manera contextual, pues ya para tener claridad, mañana ya empezaremos entonces a ver esto mismo. Van a ver que tiene un parecido, pues, tremendo igual, porque todo es así. Las interfaces gráficas simplemente son ese tipo de modelo. Clases para programación orientada a objetos, se implementan las clases y se trabaja un paradigma orientado a eventos que nos permite manejar precisamente, disparamos un evento, lo captura un oidor y simplemente trabajan en ese sentido. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver la nota del parcial? Nuevamente, recuerden que ustedes en el parcial las vamos a subir allá. Entonces, cuando yo suba las notas, dejo la claridad para que, teniendo en cuenta que también me parece muy importante que cuando se está en la evaluación docente, que estamos en evaluación docente, tengan presente que por código, digamos, de estudiantil, que ustedes tienen su estatuto, el profesor tiene 15 días oficiales para pasar las notas del examen. Entonces, en este momento, pues la idea particular es que las 15 días nuestros empiezan esta semana. Sí, voy a tratar de subirles todo en este tiempo, pues, de esta semanita, pero se supone que yo tendría 10 días hábiles, ¿sí? Y si empezamos hoy, pues podríamos entregarla hasta dentro del lunes pasado en 15, pero la idea es tratar de dársela lo más prontamente posible, ¿sí? ¿Y dónde va a estar? En el mismo sistema, pues, de donde presentaron el examen, se van a poner las notas y todo el cuento y se van a publicar las del examen ahí, que lo más probable, como les insisto, se las pondré ahorita, y luego ya la del taller, pues la de la práctica, se las estaré escribiendo con paciencia para que a ver si ya la próxima semana tenemos completo todo y se publicará. Bueno, veo que más me habían preguntado ahí. Y el entregable de interfaces va a ser en Java o en Python. Lo dijimos la vez pasada, entonces la idea, Miguel, es que lo vamos a entregar en Python. Pero les pedí también en el momento de que entregaron la práctica, que ustedes ya pueden empezar a trabajar el cambio, digamos, tengo las clases del modelo lógico, ¿sí? Tengo tales clases. La idea es que empiecen ya a ir desarrollando esas clases que estaban hechas en Java, del modelo lógico, no de la parte del modelo de interfaz, que eso es lo que vamos a empezar a ver mañana. Y entonces la idea es que empiecen a implementar todo lo que teníamos puesto ahí en Java y empiecen a implementar en Python, ¿sí? Entonces la idea es esa, que trasladen ese código, por lo menos por ahora lo que les había insinuado era que empezaran a traducir esas clases que estaban hechas en Java del modelo lógico y que las empezaran a trabajar en Python, porque el trabajo final va a ser en Python, esto de las interfaces gráficas y manejo de excepciones. ¿Sí? Listo. Entonces, Julián, sí, las notas de la primera actividad de esta grupal que va a hacer, pues la idea es que se la va a hacer como entrega, pero al que la subió. Recuerde que había un responsable, entonces a él es el que le va a poner los comentarios y ya que los puedan ustedes compartir con esa persona, ¿sí? Pero creería que esa se me va hasta la próxima semana para hacerles la entrega de esta. La otra ya del examen, si Dios quiere, que el viernes trataré de tenerla publicada para que ya la tengan presente. Listo. No sé qué otra pregunta hay, chicos. Profe, te pregunto, Dale, Juan. ¿cuándo nos da más información del trabajo? Por ejemplo, yo tengo la duda de si hay que aplicar como serialización y deserialización para Python. También eso es algo que trataremos también de tratar, mejor dicho, esa es una prioridad que tengo para mañana también trabajarla un poco con la parte de interfaces. ¿Sí? Entonces les mostraré un poco también esa parte de serializar y de serializar, que es la parte de la base de datos. Por eso les decía que de todas formas la parte de lógica era lo que pueden estar trabajando y sí, la parte de base de datos y lo que es la parte de interfaces es algo que estaremos viendo en esta semana. Entonces, también como eso es Python, lo trataré mañana también. ¿Listo, Juan? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más serían? La última entrega, pues, repasemos pues lo que es la clase 1, pues que fue donde salió precisamente
este cuento de nuestra clase, ¿sí? Miramos a ver para que nos repasemos. No sé si Alejo lo tiene ahí rápido o venga, yo lo miro acá de todas formas, de acuerdo con los tiempos que tenemos acá. Recuerda que eso está en las diapositivas de la primera clase. Hablamos de que van a ser dos parciales y 2 trabajos. El trabajo va a ser, sí, del febrero 2 al 4. Es la entrega precisamente de esto. Entonces, la idea es que vamos a estar tratando de estar entregando esto a principios de la próxima semana, el enunciado. Bueno, les insisto, pues la idea es que ya ustedes lo tengan y empiecen a desarrollar con lo que vamos a ver esta semana. Entonces, el enunciado es prácticamente una distribución de las interfaces y de todo, y se las estaremos entregando. Si Dios quiere, este fin de semana perfecciono esto y se los estoy entregando para que ustedes lo tengan a partir de la próxima semana. A partir de, creería yo que el lunes podría estar disponible. Listo, y será entregado precisamente en ese punto. Recuerde que esto ya vale un poquito menos, vale el 20% de la nota final, ¿sí? El trabajo 1 sí valía el 30%, que también es bueno que lo tengan presente en ese sentido. Listo. ¿Qué otra pregunta habría, muchachos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues no me queda más sino darles las gracias por estar el día de hoy. Y entonces mañana pues empezamos con esos 2 temas que también nos comentó Julián también, la parte de serialización y la parte de interfaces en este ambiente de Python, para que ya tengamos como esas armas para hacer esas 2 componentes que nos quedan faltando. La idea, vuelvo y le insisto, traten de empezar a meterle ahorita un poquito la ficha a la parte del modelo lógico de las clases para que empiecen a pensar cómo van a implementar cada cosa para que la puedan estar trabajando. ¿Listo, muchachos? Y entonces, el lunes, la idea es entregarles el enunciado y en esta semana trataré entonces ya de subirles las notas definitivas de ese primer parcial y estar entregando los comentarios de la primera práctica la próxima semana. No sé, entonces, pues, nuevamente muchas gracias y entonces nos vemos mañana o el viernes. ¿Listo? Gracias, hasta luego. ¿Qué sería, profe, la nota final del GitHub? ¿Falta algo más? Sí, sí, claro, Edwin. La idea es que, pues no sé, Alejo, ¿cómo estamos montando esto? ¿De esto falta algo más ahorita o lo vamos a cerrar hasta ahí? Pues, pero ya que de GitHub ya quedaron pues todas. Listo, exacto. Entonces, pues la idea es que estaremos mirando estas cosas, sobre todo, pues también yo tengo presente el tiempo tan corto que tenemos ahora, pues prácticamente harían casi apenas 3 semanas. Y la idea es que se centren ustedes en trabajar en esta parte, muchachos, ¿sí? Entonces, hasta aquí pues se cierra. De todas formas, trataré también de estar subiendo la próxima semana las notas de esa parte de las prácticas, ya que sea el cierre, y pues ya ustedes que vayan haciendo cuentas de sus notas. Listo, muchachos. Entonces, nuevamente muchas gracias y nos vemos mañana o el viernes. Bueno, feliz resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Feliz día.